Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en esta mañana con bastante humedad, 17 grados la temperatura actual, pero no se confíe porque puede haber precipitaciones a lo largo de la jornada, así que salga preparado. Envuelto en cebolla, que le dicen, ¿no? Y Sí. vamos a ver qué dice meteorología para las próximas horas. Se prevé cielo nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones escasas y las temperaturas están marcadas entre 11 la mínima, 19 la máxima para hoy. ¿Qué pasa para este jueves 8 de junio? Mínima de 11, máxima de 23 grados. Sube un poquito más la temperatura con cielo nuboso y algo nuboso. El viernes, el 9 de junio, también estará algo nuboso con escasa probabilidad de precipitaciones escasas. 9 y 21 las temperaturas extremas previstas para el área metropolitana. Así las cosas, ese es el panorama entonces que pinta Inumet de cara a hoy y los próximos días. Algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Y como informáramos aquí en TV Ciudad ayer sobre el mediodía, el equipo de antropología forense halló restos humanos en el batallón número 14 de Toledo. Desde madres y familiares de detenidos desaparecidos se aguarda con cautela para conocer la identidad de la persona que habría aparecido allí. Sí, en otro orden, el senador Gustavo Penades renunció al Partido Nacional en momentos en que el Parlamento analiza su desafuero a pedido de la justicia por delitos de explotación sexual a menores de edad. Por otra parte, les contamos que el Frente Amplio analiza interpelar nuevamente a los ministros del Interior, Luis Alberto Hebrey, y el canciller de la República, Francisco Bustillo, tras las declaraciones realizadas por la ex vicecanciller Carolina H., que, bueno, usted sabe, de todos los jerarcas sabían sobre la situación del narcotraficante Sebastián Marcet. Bien, y la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que, bueno, declara delitos ambientales como, bueno, figura penal, con el voto contrario de senadores del Partido Nacional y también de Cabildo Abierto. Así que ahora va a pasar a diputados para su aprobación definitiva. También tendremos entrevista central pasada las 8:30 de la mañana. Sí, vamos a hablar varios temas que tienen que ver con vivienda y también con medio ambiente. Esto será con la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, quien además fue directora del Nacional de Vivienda en el periodo anterior. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Como siempre, lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la capital. Algunos aportes que nos hace a esta hora el CGM. Poco sol en la Rambla de Montevideo. Vamos a ver. Joaquín Requena va a estar cortado desde Guaná a Chaná hasta las 7 de la tarde, vamos a decir 17 horas mejor, 5 de la tarde, 5 a veces uno se confunde, por tareas de hormigonado. Nicaragua entre Batovía hasta Fernández Crespo hasta las 6 de la tarde, también por la misma tarea. Jacinto Trapani entre Aparicio Saravia y Luis Botaro, cortado de 7 a 18 horas hasta el 21 de junio, además por trabajos de OCE. Gregorio Suárez entre Coronel Mora hasta Yauri, cortado hasta las 20 horas por tareas de hormigonado. Domingo Julen entre Boulevard Artigas y Figueira hasta las 5:30 de la tarde y Estados Unidos entre Grecia y Chile hasta las 2 de la tarde por armado de grúa. ¿Quiere dos más? ¿Cómo no? A Zambulla entre Carlos Anaya y Monte Caseros, cortado a partir de este momento y hasta las 3 de la tarde por tareas de saneamiento, y Martínez Trueba entre Soriano y Canelones, cortado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde por tareas de hormigonado. Poco sol en Montevideo, Sí, sí, y sí. amaneció también, Josema, en algunos sectores de Montevideo que, bueno, dijeron que podía haber llovido porque estaba muy mojado el suelo. Efectivamente, sí, está gris. Por eso le ponemos color acá un poquito nosotros. Estamos coloridos. Exacto. Vamos a decirles que, bueno, hablando de uno de los temas del día de ayer, tiene que ver con este hallazgo en el batallón número 14. Sin contar este hallazgo, se han encontrado ya los restos de 6 personas detenidas desaparecidas durante la época de la dictadura militar, del terrorismo de Estado. Sí, efectivamente, porque además hay que destacar que 6 de los 7 cuerpos estaban en dependencias militares.
El primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En 2002, un análisis del Instituto Técnico Forense determinó que un cráneo conservado desde 1973 pertenecía al militante tupamaro Roberto Gomenzoro Hoffmann. Durante ese lapso, el resto de su cuerpo permaneció enterrado como NN en el cementerio de Tacuarembó. El segundo cuerpo en aparecer fue el del militante comunista Uba Gessner Chávez Sosa, encontrado el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Este fue el primer hallazgo posterior al comienzo de la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas en dependencias militares. A fines de 2005, en el batallón 13, ubicado en Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda. La identificación del cuerpo se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de 5 años pasaron hasta el cuarto hallazgo, que se produjo en el batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente. Más de 7 años después, fue el tiempo del último hallazgo ocurrido antes del que se dio este martes. El 27 de agosto de 2019, fueron encontrados los restos del militante comunista Eduardo Bleyer en el batallón 13. Y por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, estuvo en el lugar del hallazgo, en el predio del batallón 14, y dijo que espera que esto traiga paz, al menos para una familia. Sí, hizo declaraciones a la salida justamente del batallón 14. Entre otras cosas, también comentó que de las 410 hectáreas del batallón, 32 están cauteladas por parte de la justicia y hay, bueno, y es estéril otro tipo de actividad militar allí, que no hay absolutamente nada. Ratificar, una vez más, el compromiso que tiene el gobierno de Uruguay desde el día que asumimos en trabajar por la paz y la unidad de los uruguayos. Y ratificamos ese compromiso. Y al mismo tiempo eso implica seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con seriedad, con discreción, pero aportando todo lo que se pueda para el objetivo que creemos fundamental. Si ustedes recuerdan, el día que asumimos, yo dije específicamente al final del discurso de asunción del cargo, que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y que no iba a haber paz, porque la paz no es un concepto abstracto. La paz en una sociedad se conforma de la paz en los hogares uruguayos y que no iba a haber una paz total hasta que no hubiera paz en esos hogares que aún no lo hay. Y el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, que también obviamente se hizo presente en el lugar, dijo que el hallazgo de estos restos están dentro del área cautelada desde hace 2 años y que los procedimientos para la identificación de los restos llevarán aproximadamente un mes. Sí, Parcivalé también dijo que si bien hay presunción del sexo de los restos que se encontraron allí, hay que esperar, y que de todas maneras también destacó que esto es un hallazgo para toda la sociedad. Es una zona que está cautelada hace 2 años. Una cosa que es importante que se tenga presente, que esto no es por ningún dato en particular. Aquí se llegó por el trabajo continuo que se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Esta zona, como otras de este batallón, se está trabajando porque siguen existiendo indicios de la posibilidad de otros hallazgos. Lo reconfortante de hallar un resto, que por un lado es un motivo de mucha alegría y por otro de tristeza por confirmar lo que todos sabemos. Hay presunción de sexo, pero eso va a estar establecido en el momento que se haga el retiro del cuerpo, el análisis del mismo, porque esto lleva un tiempo largo, vamos a tener como un mes también para que todos bajen las expectativas. Esto lleva casi un mes para el trabajo con el cuerpo, para la extracción de ADN y para enviar el ADN a la Argentina. Esto es un logro para el país, para toda la sociedad, que está todos. Yo creo que este es un tema de Estado y debe serlo. No es un logro de la Fiscalía para nada. Sí nos conmueve como ciudadano y como un operador de la justicia. Estar acá es muy conmovedor. Bueno, y seguimos con repercusiones de este asunto ahora, pero desde exteriores y las novedades de la estrada del móvil de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido.
Muy buenos días, José María. Saludo para ti y para todos allí en el estudio. Estamos en la calle del Libertador, en la avenida del Libertador y Nicaragua, donde está la sede de madres y familiares de detenidos desaparecidos. A esta hora se están congregando aquí los familiares de los detenidos desaparecidos para desde aquí ir juntos hacia el batallón 14, bueno, y ingresar a partir de las 10 de la mañana con las autoridades de la justicia y también con el equipo de antropólogos forenses para conocer el lugar donde se produjo este hallazgo. Estamos hablando del 7º hallazgo, el 6º desde que se retomó la búsqueda en el 2005. Recordemos, hace un tiempo en este mismo lugar también apareció el maestro Julio Castro y también Blanco. Y bueno, a unos 100 metros de donde apareció el maestro Julio Castro se da este nuevo hallazgo, medio metro de profundidad, una losa, indicios de enterramiento con características similares a los que han aparecido hasta el momento. La presencia de cal son los indicios y los elementos que están investigando los antropólogos forenses. Esto que decía el fiscal Percivale, es posible que entre 1 mes y 2 meses se dé el proceso de investigación y hasta 48 horas para lograr extraer todo el material de la tierra. Vamos a escuchar la palabra del director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, a propósito de esta aparición y el lugar donde estaba esta fosa común. La información todavía es escasa, como se imaginarán. Lo que podemos confirmar es lo siguiente. En primer lugar, hay un hallazgo de restos humanos. Hay un cráneo y hay otras partes óseas, digamos. Esto está en una fosa, una tumba, evidentemente clandestina, que viene con mucha cal y aparentemente una losa arriba, pero esa parte todavía tenemos que verlo porque está lleno de barro. El trabajo va a llevar muchísimas horas, yo creo que va a ser días. Los antropólogos se están instalando y van a seguir trabajando hasta que puedan extraer todo y por lo menos aclarar, o sea, un poco cuál es el estado de esos restos. Sí. Y la identificación va a llevar mucho más tiempo, ¿verdad? Porque seguramente va a haber que recurrir a pruebas de ADN. Ese es el resumen de lo que les puedo decir y va a ser muy poca cosa más. ¿Puede decirse que el lugar es cerca donde ya aparecieron otros cuerpos durante diferentes excavaciones? Puede decirse. Justamente, compañeros, estamos en el ingreso de las madres y familiares de detenidos desaparecidos aquí en el local de la calle Nicaragua y estamos con Nilo Patiño. Le agradecemos por recibirnos estos minutos. Bueno, por supuesto que hay mucha expectativa y también mucha ansiedad. Sí, ni que hablar. Ya nos ha tocado vivir circunstancias similares y bueno, muy removedor todo esto y con un poco de rabia también, digo, es un sentimiento doble. A partir de las 10 de la mañana se les permitirá el ingreso. ¿Cómo va a ser la dinámica, Nilo? ¿Ya les avisaron? No, pero supongo que debe ser como se hace siempre, digamos, o como se ha hecho hasta ahora, que es que entramos y están los antropólogos, hacemos preguntas, vemos lo que hay, pero sobre todo tenemos un intercambio con la gente que trabaja y un poco evacuamos todas las preguntas o las dudas que tengamos, ¿verdad? Unas características que ya se adelantaron que son comunes, la presencia de la cal, una losa, ¿esos indicios son importantes? Y bueno, son patrones de enterramiento, ¿verdad? Eso al principio no significaba mucho, pero a partir de encontrar uno con esas características, dos, hay unas cuantas características, digamos, el enterramiento primario, la fosa individual, en general la cal casi siempre, la losa no en todos los casos, pero en casi todos los casos.
o sea, es material que se le echa arriba, le llaman una losa, pero en realidad es y después bueno, la parte de cómo sucedió es a partir de pruebas científicas, ¿verdad? Como en el caso de Julio Castro, que fue ejecutado, digamos, para nosotros en el mismo lugar, pero bueno, es lo que tiene menos importancia, si fue ahí o fue un poco más allá. El asunto es que, digamos, que el relato ese del exceso y de que se le fue en la mano la tortura y todo lo demás, se cae por su peso, porque todos los enterramientos de desaparecidos en general fueron ejecutados. El hecho de que esté dentro del área cautelar también es importante y hay que avanzar sobre esto, Nilo. Bueno, este es un hallazgo sin información. Nosotros pedimos información, pero este es un hallazgo a partir de una metodología que se empleó a partir de que no había información, lugares cerca de los hallazgos anteriores, y se fue excavando paulatinamente. Por eso hay también distancia en el tiempo. O sea, se ha excavado muchísimo y se ha encontrado poco. Por suerte se ha encontrado a un compañero más, pero digamos, para achicar esta búsqueda y para de alguna manera encontrar a los que faltan, es necesario que las administraciones de gobierno den la información que se necesita, que está. El ministro Javier García ha insistido con que en este gobierno se ha dado más información que nunca. Él se refiere al acceso a la información, que no es lo mismo. O sea, cuando se pide acceso a la información, es muy probable o es cierto que ha dado más acceso a través de los pedidos que se han hecho. Lo que es cierto también es que cuando hay pedidos sobre desaparecidos, sobre informe de desaparecido o sobre datos de desaparecido, no lo dan. Entonces, hay recientemente una denuncia penal, una denuncia que se hizo en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo sobre un informe que le hizo Barnet y Carlos Díaz al general Bertolotti. Eso no lo han dado. Y eso para nosotros es un insumo importante. No sabemos lo que hay ahí adentro, pero sabemos que es sobre desaparecido. Muchísimas gracias, Nilo, lo dejamos. Entonces que se retire porque bueno, están ingresando y hay un momento también especial, nos decían, de contención y de espera hacia el ingreso a las 10 de la mañana. Perfecto, Luca. Bueno, muchas gracias por tu trabajo y es totalmente entendible, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de los familiares, esta mezcla de ansiedad, angustia, rabia, como decía Nilo Patiño también. Bueno, les contamos también que vamos a estar en el batallón 14, en el correr de la mañana, para seguir aportando información en nuestras justamente ediciones informativas. Sí, exactamente. Así que bueno, buen trabajo, larga jornada a Luca y los compañeros. Vamos ahora con otros temas. Les informamos en los adelantos que el senador Gustavo Penades renunció al Partido Nacional. En una nota enviada al presidente del Honorable Directorio Nacionalista, Pablo Iturralde, el legislador transmitió su decisión de renunciar como afiliado de dicha colectividad política, así como también a todas las responsabilidades partidarias a las que fui electo o designado, dice esta misiva. Y en ese marco la renuncia incluye sus cargos en la Convención Nacional, la Convención Departamental y la Comisión de Asuntos Internacionales. La decisión se adoptó en momentos en que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votaba a favor de su desafuero, que será analizado en esta jornada en el plenario de la Cámara Alta. Sí, y esta renuncia se produce además en un momento en el que comienzan a conocerse detalles de la investigación en contra del legislador. Sí, entre otras cosas se supo que el universo de víctimas que estaría vinculado al caso tenía entre 13 y 14 años cuando fueron abordadas por Penades y mantuvieron relaciones sexuales pagas con el legislador nacionalista. También se confirmó que el legislador tenía el mismo modus operandi, que suponía recorrer lugares públicos y allí levantar víctimas con su auto. Además, la Fiscalía indaga una posible red de trata sexual de menores de edad.
En este marco, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta aprobó por unanimidad el desafuero del senador Penades para que sea tratado, ¿no? Sí, efectivamente. El presidente de la Comisión, el colorado Adrián Peña, aseguró que la decisión se adoptó por unanimidad, ya que todos los partidos son contestes a quitarle los fueros al legislador. Luego de recibir el informe de manos de la vicepresidenta Beatriz Argimón, la comisión votó un cuarto intermedio para que cada integrante leyera la petición de la justicia. Según se expresa en el documento, hay lugar a la formación de causa para el caso. Acordaron una declaración que elevaron al Pleno para que lo vote este miércoles. La senadora Carmen Aciaín será quien representará la posición del Partido Nacional en el plenario y por el Frente Amplio lo hará José Carlos Maía. No encontramos en lo que nos llegó mayor información a la que ya se conoce públicamente. De hecho, hay algún nivel de detalle mayor en lo que se ha conocido a través de algunos medios de prensa. Entonces, bueno, allí hay una fundamentación. La fiscal entiende que hay indicios para constituir la causa, que es lo que nos lleva a votar el pedido de desafuero, y luego hay una justificación, digamos, jurídica en torno a qué suponen los fueros y su levantamiento y demás. Pero en cuanto a la causa en sí, no hay mayor novedad. Es información básicamente que toda es conocida públicamente. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que la empresa UPM realizó ayer la inauguración oficial de su segunda planta de celulosa aquí en nuestro país. Sí, la planta conocida como UPM2 está ubicada en el pueblo Centenario, sobre la ribera del Río Negro, y tendrá capacidad para producir 2 millones de toneladas de celulosa al año, y representó una inversión de, escuche bien la cifra, asusta, ¿no? 3.400 millones de dólares. Por este último emprendimiento, que no es el primero, ni es el último, seguramente, no ha estado ajeno de tensiones, como casi toda relación en la vida, una relación de pareja, de amistad, en un club. Ahora, lo importante son la resolución de esas tensiones y esos conflictos amparados por la ley y por un contrato. También es importante, y se decía por parte del intendente Vidalín, que tenemos una concepción muy apegada al cuidado del medio ambiente. Y el cuidado no es solo procedimientos que no dañen el ecosistema, sino también procesos de mitigación. Y en eso Uruguay, que hace muchos años se dio a sí mismo el nombre de Uruguay natural, tiene siempre que pasar por el tamiz de lo ambientalmente sustentable, porque creemos en la protección del ecosistema, porque justamente pensamos en las nuevas generaciones. Por eso hoy es un día de celebración por lo que pasó en estos años y sobre todo por lo que viene. Cambiamos de tema ahora, nos metemos en el asunto vivienda, que sigue dando polémica de alguna manera, porque el ministro Raúl Lozano, ministro de Vivienda, aseguró que su cartera está investigando unas 14 entregas de viviendas en el periodo de Irene Moreira. Sí, además insiste en que se ampara en una resolución fechada en 2009. Estamos esperando a ver qué dice las recomendaciones de esta investigación administrativa y no queremos de ninguna manera inferir o interferir en lo que la misma diga. Son 4 los casos que fueron entregados, 3 de ellos que son revocables, que son por autorizaciones por 1 año, y el otro sí es entregado, y son 4 los casos, y un quinto caso que no se entregó, que es el más conocido. En realidad, y hay otros 9 casos que suman en total 14, digamos, que estaban pendientes de informe técnico, de los cuales 2 de ellos ya renunciaron, es decir, que quedarían en total 12 o 7 más, digamos, de los que ya de alguna manera se habían resuelto. Ministro, ¿estos casos desde cuándo son? ¿Son desde marzo de 2020 o son de más adelante? Son 13 de esos casos son a partir de julio del 2022 y hay uno que es del 2021. ¿Se va a investigar si antes de este periodo hay otros casos? Antes de este periodo se nombraron que durante los gobiernos anteriores hay algo así como 74 casos. Digo, de casos que se entregaron acorde con lo que es esta resolución del año 2009.
Lozano allí hablaba que se están investigando unas 14 entregas de viviendas, pero desde el Frente Amplio, el senador Sebastián Sabini señala que se tiene información concreta de 47 viviendas adjudicadas por la Secretaría encargada por Moreira. Sí, la bancada del Frente Amplio no descarta iniciar alguna acción parlamentaria sobre el caso. Evidentemente, lo que se dijo hoy acá es inaceptable, ¿sí? Porque al presidente de la República se le dijo que había 5 casos. Un día antes de venir a la comisión se dice que hay 14. ¿Sí? Nosotros tenemos información de que hay 47 casos por lo menos. Esa es la información que manejamos y que hoy el ministro negó rotundamente. Y es muy verosímil en cuanto a que si desde julio del 22 se entregaron 14, bueno, ¿qué pasó los 2 años anteriores? Que son adjudicados directamente por la Secretaría de la Ministra. Acá claramente intentaron buscar una explicación, algo que no la tiene, ¿sí? Porque necesidades de vivienda, personas que tienen las características para acceder a una vivienda, bueno, hay un montón. Y por eso se establece el sorteo, porque es lo más democrático. Acá lo que se intentó saltear es ese procedimiento democrático que es el sorteo para las personas que tienen justamente las mismas condiciones. Y nos quedamos en el Parlamento porque el Frente Amplio analiza volver a interpelar a los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Francisco Bustillo por la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet. Sí, Bustillo va a concurrir este miércoles a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, donde se le preguntará sobre este tema y otros. La línea argumental del gobierno acerca de que se le dio un pasaporte a un narcotraficante que no se conocía sus antecedentes termina siendo por lo menos denunciada por parte de la Cancillería de que eso no era así, de que se conocían los antecedentes tanto por parte del ministro Heber como del ministro Bustillo. Bueno, eso agrava un poco más la situación porque no solamente se conoce que el gobierno se lo dio, sino que además mintió al Parlamento Nacional y bueno, y queremos conocer también un poco la información que nos puede dar el ministro. Yo creo que ahí las responsabilidades son compartidas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior, y nosotros como bancada estamos analizando una acción conjunta con la bancada de diputados, una acción parlamentaria que pueda meritar la convocatoria de una nueva interpelación o alguna otra herramienta parlamentaria, porque la verdad que es muy grave que 2 ministros de tanto el Interior como de Relaciones Exteriores le mientan al Senado de la República. Y bueno, y creo que sin duda eso también amerita una responsabilidad política. No sé qué está haciendo el presidente, que ya nos los llamó la atención y no tomó cartas en el asunto. Pero bueno, sabemos que cuando los ministros son herreristas o son de cuño herrerista parece que tienen coronita. Pero bueno, si el presidente no toma cartas en el asunto, seguramente el Parlamento lo va a hacer. Bustillo fue convocado por la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado por otros temas, la inserción comercial de Uruguay y actualizar información sobre el acuerdo comercial con China. El Senado aprobó el proyecto de ley de delitos ambientales con el voto contrario de legisladores de Cabildo Abierto y 2 legisladores nacionalistas. Ahora va a pasar a la consideración de diputados. Sí, la iniciativa incorpora la figura del delito ambiental en el Código Penal y establece penas de hasta 12 años de cárcel. El proyecto no fue acompañado por los senadores cabildantes Guido Manini Ríos, Marcos Metol y Guillermo Domenech y los nacionalistas Sebastián da Silva y Armando Castañdebat, aunque todos los partidos se habían comprometido a votarlo en la Comisión de Ambiente del Senado. La normativa ambiental, el marco regulatorio que Uruguay tiene, que es un marco muy rico, no ha estado exento de discusiones y no ha estado exento del freno que las fuerzas conservadoras imponen. Eso es algo que ha pasado siempre y que pasa en el mundo. Siempre hay sectores que tratan de detener el avance en materia de política ambiental y bueno, indudablemente hay algunos sectores que ven con preocupación, pero lo importante aquí es que lo que se va a sancionar, y como lo establece la ley, yo invito a leer el texto, que ha sido un texto muy trabajado además, porque este texto fue trabajado por la Comisión de Ambiente del Senado, pero con participación del Ministerio de Ambiente. Es un proyecto que surge de varias bancadas. Acá hay actores del Partido Nacional proponiendo esto, había actores del Frente Amplio proponiendo esto, nosotros como ministros colaboramos. Entonces es un proyecto que se votó por unanimidad en la comisión y que lamentablemente no tuvo el total de votos hoy en la Cámara de Senadores, además de algunas ausencias notorias, ¿verdad?, en la bancada del Partido Nacional fundamentalmente. Ni Cabildo Abierto y algunos actores del Partido Nacional se ausentaron a la hora de la votación. La Facultad de Química de la Universidad de la República estudia la presencia de microplásticos en los cursos de agua y tiene definido extender
esa línea de investigación de agua, de grifo y también al agua embotellada. Sí, ven ustedes, estudios internacionales indican que la cantidad justamente de microplásticos es mayor en el agua embotellada que la de grifo, pero no hay datos concluyentes sobre sus efectos en nuestra salud. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en agenda el estudio de los microplásticos en todos los cursos de agua. Concretamente ha llevado adelante estudios de agua de grifo y agua embotellada. Ya más o menos los primeros estudios indican que hay aproximadamente un factor de 1000 que se incrementa la cantidad de micro y nanoplásticos en agua embotellada versus el agua de grifo. El propio proceso de potabilización permite reducir la cantidad de plásticos. Ahora obviamente estamos en un contexto distinto. Nosotros en Uruguay venimos analizando la presencia de microplásticos en muchos cursos de agua a disposición final. Obviamente también estamos ingresando en el estudio de microplásticos en músculo de peces en colaboración con Facultad de Veterinaria. Hoy por hoy el foco no está puesto en agua potable, pero tenemos básicamente esta tendencia. Hay una preocupación, no obviamente alarmista, pero sí de empezar a llevar adelante estos estudios que no están formando parte de la paleta que se viene desarrollando y bueno, tratar de propender hacia el estudio de agua potable como tal, teniendo en cuenta que tenemos las capacidades metodológicas para llevar el mismo. El hecho de utilizar un agua que está embotellada, el propio estrés mecánico que puede sufrir la botella es lo que puede llegar a liberar esta cantidad de microplásticos. Claramente estamos hablando de cantidad de microplásticos que en comparación con los estudios que ya se vienen llevando adelante en agua a disposición final es claramente inferior, pero hay que llevar adelante estudios para saber qué impacto esto puede llegar a tener. Muy bien, vamos a hacer una pausa muy breve, pero a la vuelta tenemos entrevista central, ¿eh? Sí, exactamente. Lucía Echeverri, diputada del Frente Amplio. Vamos a hablar con ella sobre el tema de vivienda y también medioambiental. Ya seguimos. En estudios a Lucía Echeverri, diputada del Frente Amplio, exdirectora nacional de vivienda, o sea que de vivienda ha seguido mucho el tema, así que bueno, con mucho gusto la estamos recibiendo. Un gusto, gracias por la invitación. Ayer estuvo, porque recién lo estábamos viendo, el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, en la Comisión de Vivienda del Senado. Hoy va a diputados, es verdad, ¿no? A comparecer también por el mismo tema de la adjudicación directa de viviendas. Ya con lo previo me imagino que algunas preguntas se repetirán o no. ¿Por dónde va a ir, digamos, la comparecencia y las preguntas que va a hacer el Frente Amplio? ¿Cómo no? Mira, fundamentalmente vamos a tratar de profundizar e indagar en cuántas situaciones la ministra adjudicó por sí y ante sí, digamos, viviendas. ¿De qué programas? Hasta ahora se han hablado en su momento, y ayer lo decía el senador Sabini, ¿no? Se hace público una situación al momento, ¿no? Pocas horas después, al momento de presentarla al presidente de la República, la cantidad de situaciones eran 5. Ayer, poco antes de ingresar a la comisión, eran 14. Hay fuentes, hay personas que se han acercado y que han enviado información y lo que están planteando que pueden ser varias decenas. Bueno, hay que clarificar eso. ¿Es en todos los programas que hizo esto la ministra? ¿Administró la política pública de vivienda y lo poco que hicieron en términos de generación de nuevas viviendas o de programas, las adjudicó a su real saber entender discrecionalmente? Estamos en una situación grave e injusta para la gente, ¿no? Cuando usted estuvo en la Dirección Nacional de Viviendas, ¿hubo procedimientos de este tipo de asignación directa por parte de quien estuviera a cargo del Ministerio? Jamás, jamás, nunca. Ninguna autoridad del Ministerio de Vivienda se adjudicó por sí, ante sí, discrecional y arbitrariamente viviendas. Nunca, jamás, jamás. Si hubo, me imagino, casos excepcionales cuando hay violencia doméstica, ¿eso está documentado? Sí, situaciones documentadas que además estaban en situaciones de emergencia crítica y amparadas por procedimientos y protocolos donde obviamente había un equipo de profesionales que intervenían, es decir, nada que se pueda comparar bajo ningún punto de vista a una autoridad que se reserva cupos para discrecionalmente adjudicar. Jamás, nunca. El senador Sabini dijo que estaban totalmente inaceptables las respuestas de Lozano.
¿Van a incorporar alguna más? ¿Ya han hablado sobre eso? Sí, bueno, fundamentalmente también se ha dado a conocer, ¿verdad?, por distintos medios de prensa, una circular que se generó en el año 2022. Nosotros estimamos que la circular es producto de que era tal la cantidad de situaciones que había que ordenar esos procedimientos. Bueno, ahí aparentemente esa circular tiene dos partes. Bueno, queremos saber por qué, de qué estamos hablando, ¿verdad? Es decir, quiere decir que en todos los programas, no solamente en este que se dio a conocer de alquiler con opción a compra, seguramente en otros también, por algo surgen dos circulares, ¿no? Bueno, hay que investigar eso porque lo cierto es que esto que informan de que son 14 solamente a partir de ese momento, ¿y qué pasó hacia atrás? No sea que ese momento determinó que había que ordenar porque la situación era un desborde y un exceso, seguramente vayamos por ahí, ¿verdad? Claro, el ministro Lozano hace referencia, como hizo en su momento la entonces ministra Irene Moreira, a una resolución, a un decreto, ¿no?, del 2009. Una resolución. Una resolución de 2009 firmada por Carlos Colache, que por la cual estarían amparados estas entregas directas para casos excepcionales cuando se cumplieran los requisitos. Sí. ¿Usted qué dice con respecto a eso? ¿Habilitaba esa resolución la entrega directa de viviendas? No, bajo ningún punto de vista. Esa resolución en el año 2009 es parte además de un proyecto que era interministerial, es decir, muchos ministerios participaban, porque su enfoque era, con apoyo económico de Naciones Unidas, su enfoque era fundamentalmente un abordaje integral en situaciones críticas de precariedad habitacional, pero de vulnerabilidad desde el punto de vista social y económico. Fundamentalmente se centró o inicia el accionar de este proyecto con mujeres que estaban en situaciones de violencia doméstica a los efectos de generar una ruta de salida, por lo cual participaban todos los organismos que tuvieran aportes para hacer. Eso dio lugar después a otras intervenciones vinculadas a familias cuando se genera, por ejemplo, el programa Uruguay Crece Contigo, lo recordarán ustedes, ¿verdad? Fundamentalmente madres con hijos pequeños de 0 a 2 años en situaciones de altísima vulneración de derechos, de precariedad. Entonces había puntualmente intervenciones donde todos los organismos con equipos técnicos que acompañaban el proceso y que generaban además otro tipo de aportes, no solo la vivienda, intervenía. Después se ha dicho en más de una oportunidad, y creo que a la gente también le queda muy claro, lo que ha sido la situación de protección de testigos en casos muy conocidos, ¿verdad?, donde es imprescindible preservar la vida con un aporte de vivienda. Esas son situaciones establecidas, con procedimientos claros, con criterios, y donde además participan equipos técnicos que sostienen, soportan y hacen el acompañamiento. No es esto, bajo ningún punto de vista. Y esa resolución además establecía claramente criterios, bajo la línea de pobreza desde el punto de vista económico, ¿verdad?, y además no cumplir con otras de las condiciones de los programas que estuvieran vigentes. Los casos que se han dado a conocer, particularmente el que se hizo público, no cumple con ninguna de esas condiciones. Es estrictamente adjudicación por orden de la ministra a lo que ella entendió, ¿no? Echeverri, ayer Sabini estaba diciendo que, bueno, no descarta ninguna acción parlamentaria. Eso para lo que hay hoy, ¿no?, con las autoridades actuales. ¿Qué pasa con la ex ministra de Vivienda? ¿Se tiene pensado desde el Frente Amplio iniciar algún otro tipo de acción sobre lo que ha hecho? Bueno, nosotros en principio, y ayer lo comentábamos, los mecanismos que tenemos como oposición los estamos utilizando y estamos transitando sin descartar ninguno. Lo cierto es que acá se pone en juego o han de alguna manera dañado con esta accionar la confianza en la política pública. Ahí también el gobierno tiene o debería tomar sus propias medidas, ¿no? ¿De qué tipo, por ejemplo? Y ahí supongo yo que tendrán que analizar desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista político. La política es confianza. Y la política pública de vivienda construyó durante muchísimo tiempo la confianza de la gente, con la transparencia y con procedimientos claros, ¿no es cierto?, que establecían igualdad de condiciones frente a situaciones similares. Acá eso se ha quebrado. Entonces, ahí hay una situación que deberá, por un lado, el propio partido ver o analizar, y
obviamente la gente valorará, ¿no? En una situación tan delicada. La última, antes de pasar a otro tema ambiental y del agua, que ustedes elaboraron una minuta, usted ha seguido todo el tema de vivienda, no solo, digo, con una mirada amplia, ¿no? Me imagino después de haber pasado por el Ministerio además. ¿Cómo ha visto, digamos, qué evaluación hace de el cumplimiento de entregas o de soluciones habitacionales, entrega o soluciones, porque a veces no son... No es vivienda nueva. Exacto, en esta administración. Ha estado parado, es decir, no se ha gestionado, Pilar. Por eso además mucha tristeza, ¿no? Es decir, porque por lo que se conoce, por este escándalo y por esta mala gestión y mal manejo político de la gestión. Pero después prácticamente no han habido iniciativas. Es decir, los programas que continúan y las obras que se están entregando, de hecho, son las que habían quedado en gestión de la última administración en el año 2019 del Frente Amplio, y ampliaciones de eso. En el tema asentamientos, que fue prioridad de campaña, ¿verdad?, del gobierno, en 2 oportunidades, se ha anunciado 5 o 6 veces la cantidad de recursos, que es histórica, pero en los hechos no hay ninguna obra todavía iniciada. Es decir, no ha habido respuestas. Durante 2 años y medio o 3 han sido anuncios sobre anuncios, cambiándole los nombres, poniéndole adjetivos, pero lo cierto es que la gente sigue en la misma situación de precariedad, en la misma situación de necesidad desde el punto de vista habitacional, de los servicios, de la conformación de ciudad para tener otras oportunidades. Nada se ha hecho más que la denominación. Y en términos de realojos están parados, el programa de mejoramiento de barrios retomó lo que se paró durante 2 años, que además no se justifica. Esos recursos que hoy se mencionan... ¿No se justifica la paralización de usted? Para nada, porque era un préstamo BID, sigue siendo un préstamo BID, donde el 70% es endeudamiento externo, el 30% recursos o dineros del propio ministerio. Se pararon a los efectos de reprogramar obras que se estiran en el tiempo, por lo tanto también tendrán un costo mayor, pero no incorporaron nada nuevo. Entonces hay una contradicción enorme entre lo que se anuncia y lo que la realidad está mostrando, ¿verdad? En el sistema cooperativo es lo mismo. El sistema cooperativo tenía 2 sorteos al año, más de 1.500 préstamos cada sorteo, pasaron a un sorteo solo. Entonces, realmente en lo que es la política de vivienda ha estado paralizada, no ha habido respuestas y lamentablemente todavía estos escándalos, ¿no? En el cambio de tema, la bancada del Frente Amplio elaboró una minuta de comunicación para exonerar de IMESI a el agua embotellada. El proyecto menciona también el IVA, pero es más difícil de aplicación. Sí. ¿A qué población esperan que llegue la medida? Y si, bueno, ya es de pronta, es un pedido, ¿no? Es una minuta de comunicación. Es una minuta de comunicación porque en realidad es el Poder Ejecutivo que tiene la potestad para hacerlo, ¿verdad? En el caso del IMESI lo puede hacer por decreto, es decir, que rápidamente lo puede instrumentar. Lo ha hecho en otros momentos también este mismo gobierno. En el caso de IVA ya requiere una ley que además tiene que iniciarse en el propio Poder Ejecutivo, ¿verdad? Obviamente sería mucho mejor y un alivio mayor para la gente. Nosotros lo que estamos planteando es que esto en principio sea general. Si el gobierno quiere después focalizar, podrá hacerlo, pero por lo menos es una señal fuerte de un pequeño alivio en el bolsillo de todos quienes viven en el área metropolitana. El agua embotellada tiene estos 2 impuestos que además no es de la empresa, ¿verdad? No se lo queda a la empresa o la envasadora, sino que van directamente a la DGI, por lo cual, en la medida en que el agua dejó de ser potable, no está recomendada su consumo por las propias autoridades sanitarias del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, aumenta el consumo de agua embotellada, casi que lo triplica. Bueno, ha recaudado más, es una contradicción. El gobierno no puede garantizarle a la ciudadanía un derecho que está establecido en la Constitución, como es el agua potable y de calidad, pero por otro lado aumenta la recaudación por los impuestos. Bueno, vamos a aliviarle, porque ha tomado 2 medidas que no han sido para la gente, la población común, el consumidor final que va a un comercio a comprar el bidón. Ha tomado medidas para... ¿Es solo para los bidones lo del IMESI? En principio lo estamos planteando para ahí. La idea que aplica toda el agua embotellada. ¿Los bidones de 6, los bidones de 3? Es la referencia fundamentalmente. Ajá. El contador Viñales, que es una persona que sabe muchísimo, ¿verdad?, de sistema tributario, de tributación en el país, lo ha marcado y ha hecho incluso hasta los números y las cuentas para que tengamos claro. Estamos hablando de que son 15 pesos por cada uno de los bidones.
realmente es un alivio. Si fuera el IVA estaríamos hablando de casi 40 pesos por bidón, pero es un poco de justicia tributaria ante exoneraciones que ha tomado el gobierno para los empresarios o para los inversores, eliminando la importación, ¿verdad?, de la tasa de la importación de agua embotellada, como el 1 de junio liberó de IRA, de IVA, de impuesto al patrimonio, la importación de tecnología vinculada a la producción de agua. Claro. Entonces, en este caso, bueno, vamos a aliviar también a la gente. Hubo improvisación del gobierno, de este gobierno, y no sé si me voy un poco más atrás, ¿no?, porque hay cuestiones que se vienen arrastrando, ¿no?, para haber solucionado la toma de agua para... el área metropolitana. Y se ha debatido muchísimo, ¿verdad? Si Casupá, si Neptuno, qué previsiones hubo, 1.500 millones de dólares invertidos en 15 años en OCE. Yo creo, y le hemos dicho más de una oportunidad, que hoy la discusión de si es Casupá o si es Neptuno no es la que va a resolver la situación de una crisis anunciada durante 3 años, que ya venía generándose la necesidad de medidas, sobre todo frente al sector agropecuario, que las necesitaba por la sequía, pero que frente a esta situación para el agua, para el consumo humano, el gobierno no tomó medidas oportunamente, no pudo gestionar la crisis adecuadamente, comunicó muy mal y hoy estamos prácticamente que resolviendo sobre hechos consumados en situaciones que no están siendo realmente una medida efectiva. De hecho, en el último comité de emergencia se anuncia que Paso Severino tendría reserva hasta el 20 de junio, ¿no? ¿Ahí la culpa es de OCE? Ahí yo creo que el gobierno no gestionó correctamente la crisis. Y OCE tomó decisiones políticas de no invertir. OCE, el Ministerio de Economía y el gobierno, ¿verdad? Lucía Echeverri, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con otros asuntos y les contamos que la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República analiza llevar ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU el caso de un niño uruguayo judicializado. El niño de 7 años y afrodescendiente fue tratado como un abusador sexual en un expediente de un juzgado de violencia doméstica, tras la denuncia presentada ante la policía por una mujer en la que lo acusó de tocar a su hija, también de 7 años, en la escuela a la que concurría. La judicialización de los niños es algo que hay que evitar, es un proceso que tiene que utilizarse de la manera más restringida posible, solo cuando no hay otra alternativa. En este tipo de casos nos parece que los mecanismos son otros, que los espacios donde trabajar estas cosas no son ni los de la policía ni los de los juzgados. Estamos analizando la posibilidad de llevar el caso al Comité de Derechos del Niño. ¿Qué características tuvo el caso? ¿Por qué un magistrado judicializa a un niño de 7 años? Bueno, el argumento es que la ley de violencia basada en género hacia la mujer no tiene un límite etario para su aplicación. Es cierto que en el texto de la ley no aparece eso mencionado. Nosotros igual creemos que en una interpretación armónica de toda la normativa, el límite de los 13 años que existe para la judicialización a nivel de adolescentes infractores también aplicaría para la ley, pero es una cuestión opinable. Creo que ahí es donde hay que hacer hincapié para, si hay que modificar algo, bueno, hacer fuerza para que se modifique. Bueno, muy bien, vamos a abrir el capítulo internacional, ¿le parece, Pilar Teijeiro? No lo vamos a abrir. Yo voy por otro lado antes de la internacional. Vamos a hablar de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de la Universidad de Derecho de la Universidad de la República, ¿no? Sí, mejor hablamos de la jueza Starico. Ahí está. Como usted lo diga. Vamos a ver la jueza Starico, que en el año 2002 tomó medidas de restricción contra un niño de 7 años tras la denuncia presentada por los policías que actuaron en el procedimiento. Tras la decisión adoptada por la jueza Starico, que lo obligó a cambiar de escuela y no acercarse a 300 metros de la niña, pese a que vivían en la misma cooperativa, el niño sufrió discriminaciones en la escuela, como carteles y publicaciones en Facebook denigrándolo. En la audiencia no se le trató como un niño de 7 años, sino como un adulto abusador, recordaron los abogados Gabriel Sosa y Andrés Muñoz, que representaron a su familia en una nota publicada por el portal Sudestada. Agregaron que es un caso único y emblemático, ya que no conocen otros casos de actividad jurisdiccional en menores de 10 años. Orlando Rivero, integrante de la organización no gubernamental Salvador, que lleva adelante los servicios de atención y promoción ciudadana afrodescendiente en zonas de la periferia de Montevideo, dijo que el sistema no protegió al niño, sino que lo castigó, y que el accionar de la justicia es explicable solo por prejuicio racial, ya que el niño es afrodescendiente.
Agregó que en todo momento se lo trató como un adulto. La injusticia racial se da porque el trato que le dieron a ese niño de 7 años no tiene ninguna justificación. Es un abuso de poder, se ensañaron y solo una persona con prejuicio racial ve en un niño afro de 7 años a un hombre, toma un niño de rehén ante una situación común en centros educativos, agregó. Uno de los integrantes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el uruguayo Luis Pedernera, dijo que no se puede criminalizar a un niño, y menos de esa edad, y que hacerlo va en contra de la Convención de los Derechos del Niño. Ahora sí, noticias internacionales. Sí, y nos vamos a Perú, donde su presidenta, Dina Boluarte, declaró ante la Fiscalía de la Nación en el marco de las investigaciones que están en su contra y de su primer ministro, Alberto Otarola. Custodiada por un cordón policial, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó a la sede de la Fiscalía de la Nación después de ser citada a declarar por las muertes durante las pasadas protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre del 2022 y se extendieron hasta finales de enero, un estallido social que dejó al menos 49 muertos, según la Defensoría del Pueblo de Perú y organismos internacionales de derechos humanos. La Fiscalía abrió el caso en enero por las muertes de ciudadanos durante las protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo, y está acusada de los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en su contra y la de su ejecutivo por los hechos violentos en regiones del sur como Puno, Junín o Ayacucho, de mayoría indígena. Las investigaciones independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA señalan que las víctimas recibieron impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones en la parte superior del cuerpo, al tiempo que la máxima representante de Amnistía Internacional, Áñez Calamard, expuso un supuesto sesgo racista en la represión de las fuerzas del orden peruanas. El pasado 25 de mayo, la Organización de Derechos Humanos emitió un nuevo informe documentando las violencias contra civiles en el estallido bajo el título Racismo letal, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por cuerpos de seguridad del Perú, documento que analiza 52 casos de personas asesinadas o heridas, con énfasis en las regiones del sur del país. Hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. Quédese en la pantalla de TV Ciudad porque ya arranca Ciudad Viva. Sí, la actualización informativa a las 13:30 con nuestra compañera Rosina Mallarini, a las 19 después, y nosotros con el gusto de siempre a las 8 de la mañana con las primeras noticias. Chau, chau, que pasen bien.